la película es del año 39, o sea que la novela debe ser de... No, No, la la novela novela es es de del tres, 36. 3 años antes, ¿no? Así, nada Mm. más. De hecho, ganó el Pulitzer en el 37, Mm. la novela, y fue todo un exitazo. De hecho, es la única novela que escribió la autora. Margaret Mitchell solo escribió una novela en su vida y fue lo que se llevó. Y fue el mayor éxito literario hasta el momento en la historia. Mm. ¿Y es tan largo como la película, el libro? Sí, sí, de Es un hecho, monstruo. cuando publicaron el libro valía un poco más caro de lo normal porque tenía más de 1000 páginas, 1037 páginas creo que tenía. Y era un libro demasiado gordo para lo que era habitual. Porque ella lo escribió durante 10 años, estuvo escribiendo la novela, Y, la autora. y estuvieron rodando la película durante... ¿Cuántos? Bueno, Estuvieron además, 2 años sí, preparándola. 2 años largos. Y luego que el libro creo que costó una suma que no era tampoco un regalo por aquel entonces, que eran como $50.000, que no era mal dinero, ¿eh? 50.000 No, dólares que cobró Margaret Mitchell, pero claro, estamos hablando de luego la película posiblemente que incluso teniendo en cuenta factores como la inflación y tal, sea la más rentable de la historia del cine, ¿eh? Es decir, que los sí, beneficios y los dividendos que dio Es, superaron es- con creces cualquier inversión que se pudo hacer, ¿eh? es muy curioso porque, claro, ellos pusieron un precio como de 100.000 dólares súper loco, la editora, ¿no? Como para hacer publicidad de que la novela iba a ser un pelotazo. Mm. Y la vendieron por 50.000. Y hay un pasaje muy, muy interesante. Margaret Mitchell era una señora bastante peculiar. Entonces, cuando llegó a un acuerdo con David Selznick, con el productor, para vender los derechos por 50.000 dólares, que incluso era la primera vez que los derechos incluían la televisión. Es decir, era un concepto nuevo porque la televisión, bueno, pues que se podía emitir también en televisión. Y entonces la RKO, que tenía los derechos de Catherine Hepburn tenía tantas ganas de hacer la película, metió tanta presión que un agente de RKO fue al hotel de Margaret Mitchell y le intentó hacer regalos, le intentó convencer para que por 5.000 euros, 5.000 dólares más, por 55.000 vendiera los derechos a la RKO. Y ella, como dijo que había dado su palabra, pues tiró para adelante y no les oyó y se lo vendió a David Selznick y Catherine Hepburn, pese a que era la gran favorita para todo el mundo, nunca acabó siendo Scarlett O'Hara. Catherine Hepburn y Bette Davis sonó también muchísimo. Y de bueno, hecho, antes de nada, Jaime, todavía no hemos presentado, estamos empezando otro programa, El Fantasma de la Máquina, hoy seguimos con nuestro hilo, estamos hablando de cine clásico, y por si no os habéis enganchado todavía, cuando hemos empezado la conversación, estamos hablando de Lo que el viento se llevó, una película del 39, pero nos hemos puesto a hablar primero de lo que son la novela en la que está basada, ¿verdad? sí, no, estaba diciendo simplemente eso, que Bette Davis tiene una película justo un año antes, porque, a ver, el tema del casting para buscar a Scarlett O'Hara es una película en sí misma. Como estaba diciendo antes Pablo, antes de que empezáramos a grabar, todo lo que rodea la película es tan jugoso, por lo menos como la propia película. Y se originó un casting por todo Estados Unidos para encontrar a la Scarlett ideal, que, en fin, deja en pañales a cualquier casting de cualquier reality que hayamos podido ver en televisión en los últimos años. Se hizo una búsqueda exhaustiva con la secretaria de Selznick, el productor, recorriéndose especialmente todos los estados del sur, buscando a la Scarlett ideal. Se habló muchísimo de Bette Davis, que era la mejor actriz de por aquel entonces y posiblemente fue definitivamente la mejor actriz de entonces, porque había hecho una película interpretando ya su propia Scarlett, que se llamaba Jezabel, donde hay muchas similitudes, no solamente porque esté ambientada en el sur la película, también era un drama romántico protagonizada por una mujer que, como el título da a entender, pues de moral laxa, también con un amor imposible de por medio, pero también con una redención que de alguna forma la disculpa ya a ojos del espectador al final, ¿no? Y estáis diciendo Y entonces que esta Vivian Leigh no era alguien conocida antes de que cero, la... muy poco. Era una Pero actriz de teatro, en realidad. era conocida en el Reino Unido, Vivian Leigh, un poco. De hecho, hay una curiosidad. Claro, es que la historia es súper, súper fascinante. Como el libro tuvo tantísimo éxito, hubo como una especie de encuesta a nivel nacional, nunca había pasado eso en Estados Unidos, porque era una locura la novela, era un fenómeno muy bestia. Entonces la gente quería que se hiciera la película. Entonces fue un anime que todo el mundo pensaba en Clark Gable para el personaje de Red, pero para el de Scarlett había como, bueno, incluso hicieron una encuesta enorme en el que Bette Davis era la favorita. Entonces Selznick intentó negociar con la Fox, que tenía los derechos de Bette Davis,
Y la Fox le ofreció a Bette Davis, a Errol Flynn y a Olivia de Havilland como un pack para que protagonizara la película. Y Selznick se negó. Entonces rodaron Jezabel, que es la película de la que estábamos hablando, y ganó Bette Davis el Oscar por esa película, por cierto. Y se enfadaron muchísimo porque es verdad que es que tiene muchos pasajes igual que la novela. Además, rodado en un color... todo era el proyecto que tenía Selznick de Lo que el viento se llevó, como que Jezabel se adelantó. Y eso generó mucha polémica en su momento. Y no Vivian Leigh... No, sí, dinos. Vivian Leigh era en aquel momento la amante de Laurence Olivier. Y Laurence Olivier era, su agente en Estados Unidos era Myron Selznick, que es el hermano del productor David O. Selznick, que era el productor de la película. Tenía enchufe. Y lo primero que rodaron de Lo que el viento se llevó sin tener el casting cerrado fue el gran incendio de Atlanta. Ese pedazo de incendio que es una de las cosas más espectaculares que se han rodado jamás, además. ¿Es verdad? De hecho, utilizaron los decorados de King Kong y de Rey de Reyes, el primer Rey de Reyes, para quemarlos. Los quemaron para esa secuencia. Entonces, lo rodaron y cuando estaban rodando esa secuencia, apareció el hermano de David O. Selznick con Laurence Olivier y con Vivian Leigh. Y entre el humo, el fuego y tal, la leyenda cuenta que apareció Myron, el hermano de David O. Selznick, y le dijo, mira, te presento a Scarlett. Y que allí David O. Selznick se enamoró de Vivian Leigh nada más verla, vio que era ella, al día siguiente hizo una prueba con Josh Cukor, con el director, Josh Cukor se enamoró todavía más y al final decidieron que fuera ella, porque era una cara desconocida que era lo que habían vendido. Como llevaban buscando a una actriz desconocida, les encajaba. Nadie iba a preguntar si era británica o no era británica. Pero dentro de la historia no tiene importancia la edad, porque estoy pensando que igual Bette Davis no sé la edad que tendría en ese momento, pero la edad... Más o menos la misma que... Sí. Un poquito más mayor, quizá, que Vivian Leigh, pero prácticamente eran de la misma quinta. Era muy jovencita. O sea, Bette Davis, claro, la tenemos en mente, sobre todo los de nuestra generación, porque fue de Baby Jane, ¿no? Pero nos olvidamos que en algún momento de su vida también fue joven, ¿no? Por lo menos 30 años antes casi, que es cuando se rodó esta película. Yo recomiendo muchísimo, y además esto te va a venir muy bien, Gonzalo, para hacer esos maravillosos clips que hacemos de Instagram, ¿no? Así puedo señalar arriba y decir, aquí lo podéis ver, ¿no? Que son las pruebas de cámara, si te convence con tu aprobación. No, sí, que claro. son tengo que encontrar el clip luego. Es muy fácil hacer con el dedo así. No, va a ser fácil, porque hay un documental maravilloso que se llama El origen de una leyenda, Lo que el viento se llevó, que en apenas 2 horas te resume cómo fueron los más de 3 años que abarcó el rodaje de esta película, y te encuentras con todas las actrices que hicieron pruebas de cámara para Lo que el viento se llevó, y más concretamente para el papel de Scarlett O'Hara. Y entonces te encuentras a Lana Turner, te encuentras a Susan Hayward, te encuentras a Paulette Goddard, me parece, que por aquel entonces era amante de Chaplin y además su pareja artística, de películas, bueno, de sus mayores obras maestras, ¿no? Como Tiempos modernos, sin ir más lejos. Y lo curioso es que, claro, después de hacer esa búsqueda exhaustiva, que tuvo muchísimo de marketing, o sea, el marketing era cojonudo, David O. Selznick que deberíamos hablar de él luego un poco, porque al final esta es una película de productor, no de ninguno de los directores, pero tenía en mente ya que toda esa búsqueda a lo largo y ancho de todo el país de Scarlett O'Hara iba a ser una maniobra publicitaria cojonuda, y provocó cierto rechazo, sobre todo por parte de las lenguas viperinas de Hollywood, especialmente de Hedda Hopper, ¿no? Que era el azote, ¿no? Y a la que todo el mundo tenía miedo de la crítica cinematográfica, que al final se optara por una mujer inglesa, nacida en India, para ser más exactos, porque su padre estaba allí por motivos de trabajo, creo que era abogado o algo así, para interpretar a una mujer sureña, como si en Estados Unidos no hubiera habido candidatas de sobra para dar vida a Scarlett O'Hara. Vale, os voy a preguntar 2 cosas, porque estoy más informado que yo. Vamos a ver, cuando cuente dentro de un rato un poquito la historia, el hilo argumental, nos damos cuenta que nos está contando, básicamente, el hilo es la vida de Scarlett O'Hara. Scarlett O'Hara, al principio de la película, se supone que está representando a una cría, es una niña, ¿verdad? Es una niña del sur. Entonces, supongo que había una limitación en cuanto a la edad a la hora de elegir a la actriz. Es decir, tienes que coger a alguien que de alguna forma pueda ser más o menos creíble cuando tiene 20 y muy pocos, incluso, yo qué sé, si nos están diciendo menos, no sé qué nos contaba la novela, si tenía 16, 17 años, porque se supone que cuando empezamos a ver la película debe ser una niña de 16 años, hasta el final cuando va por el segundo matrimonio y, bueno, es decir,
que estamos hablando que tiene que poder coger un hilo. Entonces, no podías coger a ninguna actriz. Supongo que tenías que coger a alguien suficientemente joven. Y eso era una limitación a la hora de elegir actriz. Y luego otra cosa, me habéis comentado de directores. ¿Qué pasa? Que estoy intuyendo que hubo más de un director, ¿verdad? En esos 3 años. Pues hubo 3. Bueno, realmente yo creo que hubo 4 o 5, si somos muy estrictos. Sí. Pero básicamente la historia... Confirma, o sea, que pusieran su nombrecito en algún momento de los créditos, 3 seguros. Y habría que contar también al propio Selznick, porque al final, claro, el tío hizo lo que le dio la gana porque era su juguete, ¿no? Pero... Yo tenía un tal Victor Fleming, nada más, aquí, ¿eh? Victor Fleming, Sam Wood y el que empezó en realidad, que fue Josh Cukor. Josh Cukor. Y luego Menzies, que hizo todos los exteriores. Cameron Menzies, que es todo un referente en cuanto a la luz y a la fotografía. Además, hay que entender que era de las primeras películas que se hacían Technicolor. O sea, la técnica Technicolor solo pertenecía a una empresa. Solo existían, creo que eran 12 cámaras en todo el mundo que podían rodar en color. Eso me parece curioso, porque una película del año 39, yo no sé en qué estado estaba el cine, pero no se rodaban todas las películas en color en aquella época. ¿Cuándo empezó a generalizarse esto? Porque me parece que es una peli muy, muy antigua. Es más antigua de lo que parece, ¿verdad? Sí, de hecho... Estamos hablando que en el año 39 todavía en España estábamos en plena guerra civil y ahí estaban rodando Lo que el viento se llevó, en color. Piensa que Lo que el viento se llevó, aunque cuente una historia un poco que parece de época y tiene romance y drama, es una peli que a nivel técnico está a la altura históricamente en el cine como Star Wars o Matrix. Es decir, una película que fue un referente técnico, porque ya no solo la utilización del color, sino el famoso incendio, las maquetas, los coloreados de los cielos, los coloreados de la tierra. O sea, todas esas cosas se hicieron como en postproducción, una cosa que no se solía hacer, ¿no? Entonces, es todo un referente técnico también. Tengo aquí un dato que dice que es la película, bueno, que fue en su momento, está claro, la película más taquillera del momento, pero que si se ajusta a la inflación hoy en día todavía puede serlo. No sé hasta qué punto es cierto. Yo lo he dicho antes, pero ¿Así lo habías dicho? Por haberme escuchado. Sería un error de conexión, Jaime. O sea, que han recaudado más pasta los Vengadores y tal, es un hecho. Pero es verdad que si tenemos en cuenta lo que valía la entrada, que ahora te cuesta 15... Antes costaba un níquel, acuérdate, ¿no? Los famosos Nickelodeon, y ahora cuestan, pues te puede costar $10 ir al cine, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta la subida de precios y tal, posiblemente sea la película más rentable, porque yo creo que el coste final, que ya por aquel entonces era una locura, fueron 6 millones de euros. Casi 6 millones, sí. Casi 6 millones, que a día de hoy eso es una producción pequeñita. O sea, quiero decir, para los estándares de Hollywood, es casi una producción independiente. Estás diciéndome que ajustado el presupuesto son 6 millones hoy en día. No, 6 millones de la época. Ah, de la época, claro. No sé 6 millones de la época era bastante dinero, era una barbaridad. Claro. Entonces ya por aquel entonces se consideraba una locura. Echa cuentas luego de lo que recaudó, que ahora mismo no me acuerdo cuántos millones, cientos de millones de dólares debió recaudar en todo el mundo, pero que debió hacer por fuerza rico a muchísimos productores, ¿no? Bien. Ahí es donde está una de las cosas interesantes también, porque es que encima Selznick, que fue el gran, tuvo que renunciar a los derechos porque se endeudó tanto por hacer la película que al final se vio forzado a vender los derechos de la película. Y luego la película ha sido... Los derechos de Lo que el viento se llevó ha ido salvando de la quiebra a mucha gente. Primero a Selznick, porque lo tuvo que vender para no arruinarse. Luego a la Metro-Goldwyn-Mayer, que en su momento estaba tan mal que tuvo que vender los derechos televisivos. Y luego Ted Turner, el famoso multimillonario a finales de los 80, que también compró los derechos de la película y luego lo volvió a vender cuando tenía problemas de dinero. Entonces, es como que la película ha ido salvando de la quiebra a mucha gente. Yo creo que, como decía ahora Pablo, a la hora de, más allá de que sea un mito de película, ¿no? Y es un clásico intocable a día de hoy, y poco podemos añadir ya que nos haya dicho, pero a la hora de colocar su importancia en el devenir del cine, ¿no? Y del séptimo arte en general, es que quizá es el primer espectáculo total, o sea, como película. Quiero decir, logros técnicos, es verdad que ya antes tenías películas mudas que eran un prodigio, ¿no? Como el famoso Ben-Hur de Cecil B. DeMille, luego el tema de los travelings también ya se había experimentado, el propio Griffith lo había hecho, pero es verdad que de alguna forma todo eso, todos esos logros anteriores, unido al uso del color,
se centralizan en una sola película para hacer de ella un espectáculo mastodóntico de emociones, pasiones desatadas, de acción, hay muchísima acción en esta película, que de alguna forma ha marcado una meta que todos han querido superar a lo largo de la historia del cine. Todo el mundo ha querido hacer lo que el viento se llevó, ¿no? Su historia de amor inmortal en un contexto adverso y especialmente bélico, como es el caso, pero que, sin embargo, en la mayoría de las ocasiones pues no se ha conseguido ni siquiera igualar, ¿no? Yo no sé, hasta el momento seguro que no, os lo voy a responder ya, seguramente, pero no, ¿se grababan películas de 4 horas? Porque tampoco, fue algo bastante excepcional, ¿verdad? Como el libro, o sea, fue excepcional. De hecho, en principio la película nacía para que durara menos de 2 horas, pero es que es un libro que pasan tantas cosas. Es un libro muy bueno porque todo el rato hay conflicto y es un conflicto que no lo quieres perder, entonces la película lo necesita. De hecho, la película acaba con un final abierto, es decir, es que ni siquiera concluye la historia. Mira, es que luego voy a intentar destripar un poco la película. Tiene 81 años, no creo que nadie se lleve las manos a la cabeza si cuento un poco el argumento. ¿Alguien no conoce el final de Lo que el viento se llevó? Que deje de escuchar el programa, que lo apague. En realidad no tiene final, es un final abierto, como nos ha dicho Pablo. Tiene final y tiene un final abierto y maravilloso, dicho sea de paso. Como Los Soprano, por ejemplo. Los primeros finales abiertos que yo recuerdo en una película y que verdaderamente, una vez pensado, no puede acabar de otra forma que no sea esa. No se te ocurre otro final mejor, muchísimo menos el hecho de que Escarlata acabara en los brazos de Red Butler y aquí no ha pasado nada y a ser felices y comer perdices, ¿no? A mí me parece el final perfecto. Bueno, vamos a intentar contar un poquito por encima y me cortáis todo lo que queráis, ¿vale? No sé si llegaré hasta el final porque tenemos un límite en el programa y simplemente la película también es que dura 4 horas. Voy a intentar condensarlo mucho. Una cosa antes de empezar. Yo justo ahora mismo me he pillado leyendo un libro de Guerra y Paz de Tolstoy y me recuerda muchísimo a esto. Es decir, me parece una continuación casi. Por lo menos cuando nos hablan de la alta sociedad, no es la misma la alta sociedad del sur de Estados Unidos que la alta sociedad de San Petersburgo, pero tiene muchas cosas en común, ¿verdad? Y entre otras cosas es un libro también gigantesco. Sí, además es que yo creo que es un referente claro de libro, ¿no? O sea, de similitud. Es verdad que los autores son totalmente distintos. Margaret Mitchell no era escritora. De hecho, lo que hablábamos antes, ella lo primero que escribió fue el capítulo final. Lo primero que escribió de todo. Por eso el final yo creo que es tan abierto, ¿no? Porque ella realmente tenía muy claro dónde quería dejar al personaje y luego fue construyendo toda la historia desde el principio. Y yo creo que en Estados Unidos gustó mucho, probablemente, porque relataba una historia un poco como que nadie quería hablar de aquella época, ¿no? Claro, la guerra. Es que era bastante delicado eso, claro. Claro, y aparte era veneno para la taquilla, como decían, cualquier película que trataba sobre el tema no solía triunfar. Pero es que justo este punto era como un personaje muy neutro, porque la novela está contada como si lo contara una niña, no se moja en política, simplemente relata acontecimientos. Y yo creo que esa inocencia a la hora de relatar la historia, al mismo tiempo acompañada del drama y de la superación, da igual cómo pienses, cuál sea tu ideología, lo que fuera, de un personaje, ponía de acuerdo a todos los que pensaran de formas diferentes. El personaje empatizaba con todos. Y eso yo creo que es un elemento muy, muy importante para que la novela triunfara y la película también, claro, pero la película a ojos de hoy es bastante racista y machista, claro. Sí. Por cierto, antes de que destripes el argumento, tener en cuenta simplemente 3 detalles biográficos de Margaret Mitchell, que efectivamente ella, como la propia Scarlett, también era una señorita del sur. Era sufragista, por cierto, era partidaria del voto femenino e hizo campaña por eso. Era periodista, sufrió un accidente de caballo, tuvo un prometido que murió en la Primera Guerra Mundial y además se casó en segundas nupcias con un contrabandista bastante chulo y prepotente. Simplemente digo estos 3 detalles porque muchas veces se ha querido ver en la propia vida de Scarlett varios paralelismos de Margaret Mitchell, ¿no? Y de cómo ella de alguna forma quiso plasmar su vida en los ojos de esta muchacha sureña, ¿no? Pues seguro cuando lo vaya contando también puedes meter estas curiosidades. Es curioso porque el contrabandista, todo el mundo le llamaba Red. Sí. Al apodo. Y ella se casó en segundas nupcias con el padrino de aquella boda.
sea, Era una especie, Exacto, sí. era una especie de Han Solo de la Guerra Civil Americana, una cosa así. Totalmente, sí. Entonces, vamos a ver, estamos hablando de la víspera de la Guerra Civil Americana. Nos cuenta la historia de una niña terrateniente de la alta sociedad del sur de Estados Unidos. Luego, bueno, al que no esté muy puesto, al final nos acabamos enterando que era del estado de Georgia, que hoy en día queda como un estado que es poquita cosa, más allá de la capital de Atlanta, pero en aquella época, en la época del Gran Sur, que lo llaman allí, pues tenía mucha importancia, ¿verdad? Todas las plantaciones de algodón y, bueno, ya nos cuentan la historia que había muchísimas tensiones entre el norte y el sur, pero de alguna forma, por eso me estaba recordando mucho al libro, que aparte me pilla leyéndolo de Guerra y Paz, porque de alguna forma la alta sociedad vive, y eso se ve mucho en la figura de Scarlett O'Hara, que está totalmente aislada de lo que pasa en el mundo real, ¿verdad? Es decir, por un lado van las consecuencias que va a haber habiendo una guerra civil en el país y por otro lado las preocupaciones de esta chica que nos cuentan una versión idílica. A mí me estaba recordando también a The Quiet Man, que el otro día hablamos un poco de ello, es decir, una visión muy optimista, muy bonito todo, que el gran problema que tiene esta chica es que del hombre del que está enamorado se va a casar con, nos cuentan aquí, con su prima, no con la prima de Scarlett, sino que se va a casar con su propia prima, ¿verdad? Eso era un poco... Sí, hasta ahí lo dejamos. Hasta ahí, sí. Sí, es su prima, ¿verdad? O sea, es la prima de Ashley. Es la prima, ¿no?, de él, es la prima de Ashley Wilkes. De Ashley Wilkes, efectivamente. Luego, sí, que ya te da un poco la idea de cierta endogamia en el sur, ¿no? Claro. Incluso en las clases elevadas de terratenientes como las que estamos hablando. Porque siempre se ha dicho que en Estados Unidos una cosa de las que ha adolecido es que no ha tenido su aristocracia, porque era una cosa europea. Pero hasta cierto punto, las clases altas del sur de Estados Unidos era como el equivalente a la aristocracia, a la nobleza europea, ¿verdad? Y es algo que, entre comillas, se perdió y que de alguna forma tiene una visión un poco romántica en esta película. No están metiéndonos la esclavitud, pero nos están hablando de la alta sociedad, que es una especie de imitación a las cortes europeas que se perdió con la Guerra Civil Americana, ¿verdad? Bueno, pero fíjate además toda la influencia francesa que hay en el sur de Estados Unidos, ¿no? Luisiana, ¿no? Sin ir más lejos se llama así por el rey francés, en la propia Nueva Orleans, ¿no? Entonces, de alguna forma, no han tenido aristocracia, pero sí la han tenido, ¿no? En la figura de estas familias de terratenientes, sí. Pero luego llegados a este punto es importante, pero también porque tuvo importancia en el desarrollo del cine, que la figura de la esclava negra, de Mami, que se llamaba Hattie McDaniel, que fue la primera ganadora del Oscar de raza negra, ¿verdad? Es que hay una... Bueno, ahora le dejo a Pablo, ¿no? Pero es verdad que se da una pequeña contradicción aquí deliciosa, que es que efectivamente el uso que se hace de los intérpretes negros en esta película, es verdad que al final estamos hablando de esclavitud, pero... Es bastante racista, de todas formas, la sumisión, la actitud que tienen ellos. Se tomaron ciertas medidas, como el evitar la palabra, el adjetivo despectivo nigger, que ya sabéis que en Estados Unidos se conoce como la N-word, ¿no? La palabra con N. Pero si os habéis fijado... Espera un segundo, es que viene justo al hilo, si no se me va a ir. Justo utilizan muchísimo el término white trash constantemente. Es decir, eso estaba totalmente aceptado en aquel momento, que también es algo muy despectivo, pero eso lo estaban constantemente. Y la que está utilizando todo el tiempo ese término es Mami, es la esclava negra. Sí, es estaba verdad. Llamando, esto es de white trash, es decir, esto es de gente por debajo de ti. Es un poco la contradicción que comentaba de vamos a hacer una película sobre la esclavitud, al final estás hablando de una autora sureña que te está contando lo que ha vivido, es decir, que de alguna forma juzgarlo a ojos del presente a mí no me parece del todo sano, ¿no? O sea, al fin y al cabo es un periodo de la época de Estados Unidos que por muy incomprensible que nos pueda parecer hoy, por aquel entonces estaba pues totalmente extendido, por lo menos en los estados del sur. Y lo curioso del caso es que la película rompió con un tabú, que fue el de lograr el primer Oscar, te diría que incluso la primera nominación para un actor o actriz negra, ¿no? Que yo recomiendo también en este documental ver el discurso de agradecimiento de Hattie McDaniel, porque rompe a llorar. Y además se expresa con una seguridad propia de la Mami que vemos, es decir, no está timorata, no... Es muy emocionante ver su discurso de agradecimiento cuando recibe la estatuilla. Sí, claro. De hecho, era la primera vez que alguien de color entraba a la ceremonia de los Oscars. Claro. Pero no le dejaron sentarse con el resto. Él, ella y su pareja tuvieron que sentarse en una mesa auxiliar alejada de todos los demás. De ello se ve en las imágenes que tiene que atravesar todo el salón ella para intentar llegar a recoger el premio. Y tampoco entró por la puerta principal, tuvo que entrar por la puerta trasera. O sea, que habla mucho de hecho, en Atlanta, que es donde se estrenó la película y donde se desarrolla la película, no podían ir al cine.
Claro. O sea, es que tiene una historia bastante, ¿no?, detrás. Si os fijáis como curiosidad, aquí nos llegó la primera versión, lo que habíamos visto. Aquí siempre recomendamos que veamos las películas en versión original, pero aquí es que tiene su razón de ser. Cuando escuchéis la voz original de Mami, es una cosa incluso que suena muy caricaturesca, muy racista, como que pasa, señorita Escarlata, queda muy ridículo lo de señorita Escarlata. Pero luego escuchéis la voz de versión original y yo me he quedado alucinando en colores. Es decir, me estaba recordando muchísimo a la voz de Mr. T, de M.A. Barracus. Os prometo que es que si comparáis los dos os suena exactamente igual. Y cuando tú estás escuchando, que ya se nos había metido en la cabeza de haber escuchado en la infancia y cuando veíamos en televisión española lo que el viento se llevó, y la voz tan caricaturizada que le habían puesto a esta esclava negra, que era una voz bastante ridícula, le vamos a decir. Y luego escucha la voz original, que es una voz súper potente, súper autoritaria. Yo de verdad que es que me suena igual que la voz de Mr. T. Pero suena a eso, ya empezamos a ver que de alguna forma yo creo que incluso cuando se dobló aquí en España, no sé si se quería caricaturizar a los negros, pero no se puso una voz muy seria, es decir, que no tiene absolutamente nada que ver. Sí, a ver, en España directamente se tenía un concepto igual y entonces no querían, o sea, pensaban que el público no iban a entender que un personaje negro que realmente iba a parecer como, ellos lo tenían como, pues, no sé, como algo gracioso, ¿no? Entonces sí le dieron Y le ese pusieron una toque. voz de coña, eso es. Eso es. De hecho, en el libro, ya en el 39, o sea, ya la peli es racista, pero ya incluso en su momento, por ejemplo, en el libro se habla del Ku Klux Klan y los protagonistas llega un momento en que ayudan a gente del Ku Klux Klan Sí. por una de las cosas que pasan y decidieron sacarlo de la película precisamente por ese tema, igual que la palabra nigger. Y Selznick tuvo que invitar a muchos periodistas negros al rodaje para suavizar un poco toda la corriente, un poco así de boicot que había contra la película. Y es verdad que la película no se moja mucho en el punto, Sí. pero a ver, está ahí latente, ¿no? Claro, es decir, no es 12 años de esclavitud la película, lógicamente, pero está ahí, es algo difícilmente que no puedes pasar por encima, ni incluso en el año 39. Es decir, el año 39 no es el año 1865, no se podían poner las cosas en lo mismo porque enfadaba mucho a la gente. Bueno, voy a seguir un poco con el hilo, me cortéis todo lo que queráis. Entonces, luego nos enseñan la siguiente escena de la película en la que hay una especie de barbacoa o evento en el que la alta sociedad espera que le presenten, bueno, le van a informar a sus colegas que Ashley Wikes y su prima, entre comillas, se van a casar. Entonces es como la presentación que tienen. Y es curiosa todo ese evento, como ya vemos muchísima hipocresía, como los usos sociales, que no, esta persona la odias, la aborreces, pero tienes que quedar bien por el que dirán. Luego cosas muy graciosas, como por ejemplo que a las muchachitas de aquella época las mandan a dormir la siesta como si fueran niños pequeños después de comer. Es decir, y aparecen unas chicas negras que las están abanicando mientras están durmiendo. totalmente, es decir, esas son cosas totalmente indefendibles hoy en día, pero sí es verdad que una vez que estás intentando recrear la sociedad de entonces, pues oye, si lo quieres hacer de forma realista, seguramente era algo así, claro. Claro, hablabas antes del elemento de la influencia europea. Había mucha necesidad en Estados Unidos, sobre todo en el siglo XIX, de intentar parecerse a Europa, ¿no? A la clase alta burguesa. Entonces, de hecho, en la película se ve, pues, hay bailes de salón, hay toda la pomposidad como si fuera, ¿no?, de una corte. En el libro, Margaret Mitchell, su padre era un experto en historia y entonces todo lo bebe de su padre. Pero ella, en su cabeza, no era tan pomposo como luego se vio en el cine. En el cine quisieron hacerlo más, todo un Más poco a lo grande. más. De hecho, ella les ayudó a buscar localizaciones en Atlanta y vieron que lo que ella había imaginado no era lo que querían hacer. Querían hacer una película mega espectacular, ¿no? Entonces yo creo que todo eso siempre se exageró un puntito más de lo que hay en la novela y de lo que probablemente fuera en realidad. Claro. O sea, es un poco, un pelín exagerado, aunque es cierto que esas cosas pasaban, pero no a ese nivel, ¿no? Ni a ese nivel ni de ropas, ni de lo forzado que está todos los decorados, las casas, todo es demasiado Sí, palaciego, las ¿no? casas son demasiado, son más grandes que el Palacio Real casi, son una Parece locura. un palacio real súper recargado de francés o español, ¿no?, del siglo XVII. Y eso es un poco ya cuestión de arte más que de realidad. Cuando Por hablabas cierto, que de, por ejemplo, que entre otras cosas era una sociedad muy racista, podemos ver como a las niñas o a las mujeres las mandan a dormir la siesta y los hombres van a un salón a hablar de política y de guerra, ¿verdad? Eso es lo primero que es donde empieza a cambiar el argumento. Es decir, vemos como todos los hombres del sur están convencidos de que van a dar una paliza al norte y que van a ganar fácil y ya nos presentan al protagonista de la película, Red Butler,
diciendo, bueno, yo es que he viajado mucho por el norte y no las tengo todas conmigo. Llaman traidor y el tío se va. ¿Sigo contando o queréis hacer una pausa ahí? No, pero ahora que ya Cuéntame, entra en Jaime. juego Red Butler, simplemente comentar que de todo el reparto, si bien es verdad que hubo un debate muy intenso en todo el país para ver quién interpretaba a Scarlett, el tema de Red Butler todo el mundo lo tenía clarísimo, tenía que ser Clark Gable. Joder. No había otro, porque luego Pablo Iván es verdad que ha comentado el tema de Errol Flynn, pero de alguna forma a Errol Flynn se le veía por aquel entonces como el hacendado de Clark Gable un poco, para entendernos, ¿sabes? Un poco como la marca blanca. Es decir, ¿para qué quieres a Errol si tienes a Gable disponible, ¿no? Y conseguir a Gable fue bastante duro porque tenía contrato para otro estudio, que era la Metro. Y entonces, al final, por este motivo y otra serie de alianzas y motivos económicos, la Metro pues acabó aliada con Selznick. La Metro que, por cierto, me parece que era su suegro, era Luis Memeyer el que la presidía. Hay otra historia también. Es telita el tema, ¿no? Hay como una serie de ramas ahí que se bifurcan y es complicado, pero que la Metro acabó pringada hasta las cejas también de esto y, entre otras cosas, les cedió a Gable, ¿no? Para tener su papel. Claro. Que por cierto, no, simplemente que con esto de las edades a mí me obsesiona mucho, no sé a vosotros, pero yo cuando estoy viendo una película, sobre todo si es una película antigua, enseguida me pregunto qué edades tienen los protagonistas. Claro, digo, por eso me estaba dando amigo qué edad podía tener Vivian Leigh aquí, porque claro, nos va a contar toda la vida. Quiero saber si, primero, si esas personas yo podría, es decir, son mayores que yo, no son mayores que yo, son más jóvenes, están interpretando un papel que por edad no les merece. Entonces, Clark Gable no tenía 40 años cuando rodó Lo que el viento se llevó, tenía 38, supongo que a todos nos parecerá más mayor. Pero, por ejemplo, el caso de Leslie Howard, héroe inglés que murió en combate. Es Ashley Wilkes, ¿verdad? Tienes que ponerle nombre. Es Ashley Wilkes, sí, lo iba a decir si no me hubieras interrumpido. Por si acaso. Tenía 47 años, macho. ¿Tú dirías que ese señor tenía cerca de 50 cuando rodó la película? Que en las pruebas de cámara lo podéis ver que le hipermaquillan. Y entonces él se está quejando de eso. Dice, no, por favor, no me hagan esto porque voy a parecer el portero gay de no sé qué hotel, ¿no? Y tal. Es curioso cómo se calibró el tema de las edades con recursos como el maquillaje. La verdad es que hace un personaje que es un poquita cosa. Además que es algo que le da la doble dimensión al personaje, que es mucho más interesante. Es decir, de alguna forma, durante toda su vida, Red Butler está persiguiendo a Scarlett y es un tío con muchísima confianza en sí mismo. Es el hombre 10, es decir, es guapo, es rico, tiene una confianza tremenda. Le da lo mismo sentirse rechazado por la mujer porque él le mira con confianza y dice, al final te voy a conseguir. Es todo lo contrario de todos los pagafantas que están persiguiendo a esta chica, que es la más popular de la aristocracia sureña y que está dándole boleto a toda la gente, y a él le da boleto y de alguna forma se lo toma como a chiste. Es decir, bueno, al final te voy a conseguir. Y justo es muy curiosa la contraposición primero con Ashley Wilkes, en lo que en realidad le vemos que no es un tío, es un caballero, es un tío pero no es alguien tan potente como Red Butler, y por supuesto no tiene nada que ver con todos los pretendientes que tiene esta Scarlett O'Hara, que les tiene ahí pues casi como sirvientes, ¿verdad? Eso es. Busca un poco lo que le pasó a Margaret Mitchell en su vida, que es un poco como su primer marido, que sería Red, y luego el otro marido, que era una persona como Ashley, ¿no? Una persona buena, una persona más fiable, entre comillas. Creo que hay un subtexto ahí que tiene que ver mucho con el tema de la fidelidad, ¿no? Entonces, como que Scarlett lo que busca es un hombre del que se pueda fiar un poco, y Ashley es como que representa todo, ¿no? Todos esos principios que en Red no es tan evidente, ¿no? Sí, es posible. Lo que pasa es que el orden es el siguiente. Justo cuando estamos contando la escena en la que Butler al final se va del salón en la que todos los hombres están gritando porque quieren guerra y que van a ganar la guerra seguro, Ashley se va detrás y es detenido por Scarlett O'Hara, a la que ya por fin le confiesa su amor y dice, no te cases con tu prima, cásate conmigo, que yo te quiero. Y él de alguna forma la rechaza. Están en una sala aparte, no sé si os acordáis, que ella enfadada tira un jarrón y casi le da a Butler, que estaba tirado en un sofá. Y el otro, de alguna forma, ha cotilleado toda la conversación, se ha enterado de toda la historia y con mucha suficiencia le dice, al final, este tío no es para ti, yo soy para ti. Y de alguna forma como que se toma chiste a esta chica, que la trata pues como suponemos que es en aquel momento, que es una niña que no sabe lo que quiere, que es constantemente el mensaje que le está diciendo a Scarlett O'Hara, ¿verdad? Dice, eres una niña y no sabes lo que quieres, en realidad.
Sí, pero también al final, con el transcurso de los minutos, te das cuenta de que cada uno ha dado con la horma de su zapato. Y que Gable o Red Butler es verdad que la trata con mucha condescendencia al principio, pero en el fondo sí que está sinceramente enamorado de esa mujer, ¿no? Y claro, la gran pregunta es si Scarlett en algún momento de la película llega a sentir algo similar a lo que Red Butler siente por ella, ¿no? Que yo siempre he tenido mis dudas. Según ella, en la hora 3, minuto 50, es cuando al final se enamora de él, una cosa así. Eso no sé si queréis hablar ya de eso, ya al final. Vamos a esperar un poquito antes de llegar al final. Hemos hecho una elipsis digna de 2001, pero vamos, que sí, no tengo ningún... Estaba preguntando cuándo se enamora de él y pues si se enamora de él quedan 20 años o una cosa así todavía para que se acabe enamorando de él. Más o menos, sí. Es que es un poco eso. El caso es que vemos como justo en ese momento, no sabemos cómo, va a hacer una casualidad de la vida, se declara que ya va a comenzar la guerra civil entre el norte y el sur. Ha habido y todos los hombres parten a la guerra felices. De alguna forma, Scarlett Peck como Ashley y su prima, Melanie, creo que se llama, tenemos que decir ya el nombre, se besan y ella por despecho va y acepta la petición de mano del primer tonto que pilla, porque se casa. Es decir, ella va a ser una viuda doble. Eso también lo tenemos que contar en la película. Es verdad que se casa con el primer tonto que pilla. Yo contabilizo 3 matrimonios por lo menos, ¿no? A lo largo de la película, ¿no? No sé si en el libro son más, pero... Son tres, creo. Son tres también, ¿no? Entonces, se casa con este hombre que ya nos cuentan como antes de llegar a batalla se coge un tifus y muere. Es decir, en viuda pues como a los 3 meses. Y como nos cuentan la historia. A Margaret Mitchell, que su primer prometido murió en la Primera Guerra Mundial. Y tuvo 3... No llegó a casarse con él, pero era prometido. Es decir, es un poco lo mismo, ¿no? Es lo mismo, ¿verdad? Luego le vemos como ella llega a Atlanta y está muy fastidiada, pero está muy fastidiada no porque le diera ninguna pena a este hombre, que nos lo habían presentado como un mindundi, muy poquita cosa, sino porque ahora es viuda y no puede intentar ligarse a otro marido. Es decir, ahora tengo que ir a los bailes, ir de negro y no bailar y estar aquí aburrida. Y de alguna forma nos cuentan cómo se vuelve a encontrar a Red Butler, que ahora se ha hecho contrabandista. Ahora es cuando se ha hecho contrabandista. Hasta entonces no nos cuentan a qué se dedicaba este hombre, ¿verdad? Porque es un pillo. Y la rescata. Que creo que es una subasta, ¿no? En la que paga por ella para sacarla a bailar o algo por el estilo. Sí, paga por ella y se produce, por cierto, un baile que creo que se utilizaron plataformas móviles. Es un baile muy bonito, como está rodado, muy moderno. Es decir, tú lo ves hoy y dista mucho de ser la típica escena estática del cine de los años 30, ¿no? Es muy, muy dinámico como está rodado, sí. Bueno, vale, voy a seguir entonces. Es uno de los momentos más recordados de la peli, sobre todo en su momento cuando se estrenó, es una de las cosas que a la gente más le gustó, ese baile. Está muy bien hecho. Por la técnica que se usó en aquel momento. Es decir, es que sé que es difícil extrapolarlo, pero es básicamente la misma sensación que pudimos tener en el cine, alguien que ve la primera nave de Star Wars o que ve esos efectos de Matrix dando el 3, pues para un espectador ir al cine en el año 39, meterse y ver ese tipo de escenas, es ese tipo de sensación. A nosotros ahora nos parece muy lejano, pero imaginaos el impacto que es para un espectador de repente decir esto es nuevo, nunca lo había visto jamás en mi vida y me está, vamos, le volaba la cabeza, claro. A mí lo que me deja cuadros es lo bien que bailan, tanto él como ella, bueno, y todos los bailarines que tienen al lado, digo, en plan, porque lo hacen con una facilidad como esto ni siquiera lo hemos ensayado. La gente del Hollywood de los años 30 podía hacer lo que quisiera, cantar, bailar, te actuaba, daba igual, o sea, era... Hacían cualquier cosa, ¿verdad? Hacían cualquier cosa, sí. Bueno, entonces, ahora nos cuentan que Scarlett está en Atlanta porque le han mandado con su tía como buena viuda y justo estalla la guerra y empieza a acercarse la guerra. El ejército cae, luego está la batalla de Gettysburg, nos cuentan que digamos que el ejército confederado se está viniendo abajo, a ella le toca trabajar como enfermera, ya vemos como un poco la evolución que tiene esta Scarlett O'Hara, porque al principio es una niña rica que trata a los tíos con desprecio y que en realidad es muy caprichosa, está acostumbrada a una vida muy fácil y ahora vemos como la vida la va poniendo un poco en su sitio, es decir, ahora le van viniendo desgracias, tiene que cuidar a enfermos, a ver cómo amputan a gente, bueno, no nos lo enseñan gráficamente, pero de alguna forma nos muestran bastante bien, sobre todo para el año 39, los horrores de la guerra aquí, ¿verdad? Yo te diré que además es de las primeras... La película la vi muy de niño, o sea, la vi muy de niño y varias veces. Y te diré que es de las primeras que me transmitió lo que es el horror de la guerra. Fíjate que luego ha habido Soldados Ryans, luego veías el Senderos de Gloria de Kubrick, que es la obra maestra del antibelicismo, pero en esta ya te mostraban directamente que la guerra no es otra cosa que muerte, podredumbre, crueldad.
Y lo que dices de la amputación, vista hoy, a mí todavía me parece una escena tirando a heavy. Es decir, efectivamente, no te muestran a la amputación, pero te están mostrando a través de la reacción de Scarlett cómo se está produciendo. Figuramos que sin ningún tipo de analgésico de por medio. Y luego, por supuesto, uno de los planos estrella, que supongo que Pablo también estará de acuerdo, que es el del campamento de enfermos. Me parece que es un poquito más adelante. Sí, pero prácticamente ahí, es decir. Un poco más adelante, sí. Querían contar con 4.000 extras para hacerlo. Por problemas sindicales solo consiguieron el 10%, 400, y utilizaron maniquíes a los que tenían que mover el brazo para poder simular que eran enfermos que precisaban de atención y que no estaban muertos, ¿no? Me parece uno de los grandes planos de la historia del cine. Sí, porque yo lo estuve viendo hace 2 días y me parecía descomunal. Estaba pensando, digo, ¿y esto dónde han sacado los medios para hacer esto? Hoy en día todo por CGI. Yo eso lo he hecho yo, realmente, trabajando yo, lo he hecho con figurantes también, eso de multiplicar los figurantes como podemos, poner muñecos y hacer que se mueven y que están heridos. Y de hecho, ese plano es probablemente uno de los más espectaculares de la historia del cine. Solo se consiguió hacer porque no existía una grúa tan grande, entonces cogieron una grúa de un astillero, una grúa grande de astillero y se lo llevaron y tuvieron que construir una plataforma en esa grúa gigante para poder conseguir esa distancia. Volvemos otra vez a contar que como espectador nadie había visto que un movimiento de cámara empezara tan concreto y acabara tan general. Y además con tanta gente, o sea, esa espectacularidad, además viene de ella corriendo entre carruajes, caballos, que es una cosa que hizo la propia actriz, que no utilizó dobles. Toda esa sensación de acción, de peligro y de grandiosidad, claro, es que nunca se había visto. Entonces, claro, estaba reforzando todo el rato la historia, además, llena de conflicto que te está contando. Era un continuo cargo de emociones, ya no solo por la historia, sino de visualmente lo que te estaba entrando, que al espectador eso, claro, le generaba que estaba viendo lo más grande que había visto nunca. No, es que a mí me ha sorprendido hoy cuando lo he visto, en plan de cómo han podido hacer este plano, por favor, de dónde estaba subida la cámara, claro. Este fue el primer día que volvía Víctor Fleming a rodaje, porque George Cukor duró solo 3 semanas de rodaje, porque estuvo 2 años preparando, pero de rodaje solo 3 semanas. Entró Fleming ya llevaba una semana drogado totalmente porque no podía con el estrés y la presión, y un día, y las discusiones con Vivien Leigh. Entonces, un día le tiró el guión a la cabeza a Vivien Leigh diciéndole que se lo metiera por el culo, literalmente, y pensando en suicidarse. Y él reconoció que volviendo ese día a casa, en coche, pensaba tirarse por uno de los acantilados en Los Ángeles. Y se retiró por crisis. Entonces, a las 2 semanas que contrataron a Sam Wood, a las 2 semanas, el propio Selznick con Clark Gable y Vivien Leigh fueron a casa de Fleming a decirle que volviera, le regalaron unos periquitos y le dijeron que por favor volviera. Y el primer día de su regreso fue el rodaje de este plano y de esta secuencia. Que claro que ha pasado a la historia del cine, que sigue siendo historia del cine, ¿no? Además con un encuadre y una fotografía muy buena para la técnica que se generaba, porque además el encuadre es con la bandera final, con todo, o sea, que no era nada fácil, y manejando una grúa que tuvieron que traer técnicos de los puertos. Y las cámaras, que eran muy grandes, elevarlas a tanta altura necesitaban una plataforma muy especial y que además tenían dobles técnicos, porque tenían los técnicos de la película y los técnicos de Technicolor. Entonces, o sea, eso era... O sea, no me puedo ni imaginar, yo que me dedico a los rodajes, no me puedo imaginar el esfuerzo que significaba hacer todo eso para generar ese plano. O sea, es algo casi, vamos, es un hito. Es de estas cosas que tienen que salir bien a la primera, ¿verdad? Porque si... Hay un detalle de una escenita que a mí siempre me llamó mucho la atención y que no es tan espectacular, pero es muy, muy intensa dramáticamente. Y es cuando está dando a luz, que yo creo que más o menos a estas alturas de película bien. es cuando sucede, cuando está dando a luz Melania Hamilton, ¿verdad? Está dando a luz... En medio del asedio a Atlanta, que están pensando si escaparse o no de la ciudad. La tiene que ayudar Scarlett y entonces llama a la chica negra, que ahora mismo no me acuerdo cuál es el nombre, digamos que era la subalterna de Mami. La actriz se llamaba, tiene un nombre muy gracioso, que es Butterfly McQueen, se llamaba la actriz, ¿no? Entonces llama a la chica negra para que le ayude en el parto, ¿no? Lo típico, ¿no? Trae agua, trae mantas, ¿no? Lo típico que se pide en las películas cuando alguien va a parir. Y tenía una frase en el guión ella que era algo así como, Mami dice, cuando está dando a luz Melanie, ¿vale? Dice, Mami, Hattie McDaniel,
dice que hay que meter un cuchillo debajo de la cama para que el dolor se divida en dos. Entonces, esto es una frase que Fleming la había visto como que lo tenía que decir de forma histérica, ¿no? Como esa joven negra, torpe y bastante ignorante que es su personaje, decirlo de una forma así como alocada, ¿no? Mami, no hay que meter un cuchillo debajo de la cama porque mami... Sin embargo, Selznick lo que dijo es que no, que lo diga como si fuera lo más normal del mundo. Y da un efecto como de tranquilidad en medio del caos, que alguien suelte esa superstición absurda, ¿no? De pensar que por meter un cuchillo en la cama se va a pasar el dolor de Melanie Hamilton y va a salvar la vida. Y entonces esto fue uno de los roces que tuvieron Selznick y Fleming y uno de los que yo creo que el productor, por una vez en la historia, tenía razón, ¿no? Porque yo creo que al final es muy romántica la idea de, no, el productor es el tipo que con un puro, gordo, que pellizca traseros y que solamente piensa en ingresos, que una parte de eso puede ser cierto, y aquí está Pablo para confirmárnoslo, pero que en este caso el productor también tiene su visión, ¿no? Y él tenía muy claro lo que quería y sobre todo lo que no quería con esta película, y que con pequeñas decisiones como esta, pues acabó germinando en la obra maestra que es. Eso fue una pena porque realmente todo eso viene un poco de todo el trabajo que hizo Josh Cukor. Josh Cukor era un director mucho más sensible, digamos. De mujeres, ¿no? Más, claro, en ese tipo de cosas. Y en cambio Victor Fleming era, digamos, como un director más de acción y de espectacularidad y de efectividad, ¿no? Esa diferencia entre los dos directores, esa mezcla de los dos directores creo que hace que la película tenga eso, ¿no? Que tenga las dos cosas. Si solo lo hubiera hecho Cukor, probablemente nos hubiéramos perdido más de algún plano espectacular. Claro, y hablando de planos espectaculares, justo aquí se supone que ya la ciudad se viene abajo, tienen que huir, aparte que les están comentando que la mujer está, porque luego parece ser que ha tenido un parto muy complicado y no puede estar ahí, el caso es que tienen que escapar de la ciudad y van a buscar a Red Butler, que está en una especie de casa de señoritas de compañía, pero de alguna forma Butler no ceja en su empeño de cuidar a Scarlett, porque le había rechazado, se había casado con otro, y aún así cuando le dicen me haces falta para rescatarme a mí y a la mujer de Ashley, él lo deja todo, roba un caballo y en esas escenas tan espectaculares que comentabas tú, supongo que nos estás hablando de, en cuanto a acción, esta es las mayores escenas de acción, ¿verdad? Cuando está escapando con el carro de la ciudad. ¿O estabas hablando de otras? No, esa es una. Además, Victor Fleming, o sea, Clark Gable se llevaba muy mal con Josh Cukor por varias razones. Entre otras porque Cukor era muy exigente con la interpretación y Clark Gable tenía un registro y no le saqué de ese registro. En cambio, era muy amigo de Victor Fleming. Y a Clark Gable le gustaba mucho la dirección de Fleming porque era muy activa, muy masculina, digamos, ¿no? Había mucha acción y era muy física. Y eso a Clark Gable pues le molaba mucho y le gustaba. Entonces, todas esas escenas de acción tienen mucho de Fleming y mucho de Clark Gable, que era un poco el que lo exigía, de alguna forma, y que por eso Cukor terminó por no hacer la película y se la hizo Fleming. Y es verdad que la espectacularidad era una mezcla de Selznick, o sea, Selznick y Cukor chocaron porque Cukor quería hacerlo más intimista y Selznick quería, ya que me gasta tantísimo dinero, quiero hacer el mayor espectáculo que jamás se haya hecho. Entonces, por un lado, con Fleming encajaba en eso, por otro lado no, como contaba antes la anécdota del cuchillo, no porque Fleming la habría hecho a lo loco y Selznick y Cukor lo hubieran tenido como mucho más cariño. Además, es que es curioso porque Fleming venía de hacer El Mago de Oz. O sea, Cukor se fue a hacer El Mago de Oz porque necesitaban un director, como todavía no había empezado Lo que el viento se llevó. El cuñado, el suegro de Selznick, que era el dueño de la Metro-Goldwyn-Mayer, le pidió que le dejara a Cukor. Cukor fue a hacer El Mago de Oz, duró 2 días. Echaron a Cukor y le sustituyó Victor Fleming. Y cuando en Lo que el viento se llevó fueron a echar a Cukor, Selznick contrató a Kim Vidor. Kim Vidor dijo que él no quería sustituir a Cukor porque le tenía mucho respeto, así que le pidió a su suegro de vuelta el favor para que viniera Fleming y Kim Vidor fue a hacer El Mago de Oz. Y así eran los cambalaches que hacían y que luego se nota mucho en las películas, porque si vemos El Mago de Oz tiene mucho de Fleming, poco de Cukor, claro, y esa mezcla que hacía Kim Vidor.
Y al final, ¿quién? Bueno, ahora voy a seguir un poco al hilo. ¿Quién? Porque de alguna forma también se pueden, yo estoy entendiendo como que se pueden rodar las escenas, o sea, tú tienes el guión y dices, bueno, no solo con el storyboard, sino vamos a darle un toque más intimista o vamos a hacer una película más de acción, entre comillas. Pero luego llega un momento de la edición, que de alguna forma es donde estás dando forma a la película. Entonces, aunque hubieses rodado la película hubiese sido rodada por 2 o 3 directores y tuviese distinto tono dependiendo del momento en el que se ha rodado la película, luego a la hora de la edición es como das el toque final. ¿Quién hizo la edición de la película? No lo hicieron entre los dos también, ¿no? El productor. El productor, simplemente. Fue Selznick, sí, sí. Era su juguete y en la edición esto Pablo lo sabe muy bien, está la clave. Es decir, tú puedes tener todas esas set pieces maravillosas filmadas, pero de alguna forma luego tiene que fluir y de fluir de forma más o menos orgánica. Y en este caso, con mucha bencedrina de por medio, pues Selznick consiguió sacar el montaje estándar que yo creo que no sufrió grandes cambios desde que se hicieron el primer 3 de screening, que en esto también fue pionera la película, hasta lo que nos ha llegado hoy, ¿no? Básicamente es una película en la que se dijo, no señores, esto va a durar cerca de 4 horas y nunca ha habido una versión recortada ni ampliada. El primer copión que vio público duraba un poquito más de 4 horas. Fue la única vez que se proyectó un poco más de 4 horas, que fue en un cine en un pueblo... En Riverside. Sí, eso es, a las afueras de Los Ángeles, y que se hacía por sorpresa. O sea, de repente ni siquiera el proyeccionista, el dueño del cine, sabía qué película se iba a poner. Simplemente se les contrataba y decían, vamos a hacer un test. Y fue espectacular, o sea, el resultado fue espectacular, pero aún así redujeron y cortaron el metraje y ya desde el segundo visionado ya no se volvió a tocar la duración del metraje. Pero sí hubo una proyección que duró un poco más de 4 horas. Pero hay que decir también que en el año 39, hoy día sí puedes cambiar una película totalmente en montaje, totalmente. Antes, como la película vale tanto dinero, tenías que tener muy clara la película en tu cabeza. El montaje previamente ya estaba casi siempre muy claro porque no podías tirar muchos planos diferentes. Entonces, se podía hacer, pero no se podía tocar tanto. De hecho, el que innovó un poco en montaje fue Hitchcock. Por aquella época ya lo empezaba a hacer. De hecho, la siguiente película que hizo Selznick fue Rebecca, con Hitchcock. Y utilizaron unas técnicas de montaje un poco diferentes porque Hitchcock es el maestro del montaje. Y era el primero que empezó a hacerles entender que con el montaje después, porque Hitchcock cuando rodaba, la gente muchas veces no sabía que estaba rodando. Decía, pero este plano tan... Y él decía, no, en montaje. Esa frase de en montaje era una cosa que no se oía en aquella época. Era muy novedoso. Entonces, en rodaje ya lo que se rodaba era lo que había. Se pensaba, ya está, se ha rodado esta secuencia. Entonces, por eso se peleaba mucho más durante el rodaje. Por eso había muchas más peleas en el set. Porque si una actriz no estaba contenta, sabía que es que lo que había pasado ahí no se iba a arreglar. No se podía cambiar, claro. Había muchas más peleas. Voy a seguir corriendo porque si no, no llegamos. Es una película de 4 horas. Entonces, ahora vemos cómo, de alguna forma, nos van a dar una doble dimensión a Butler, que nos lo han presentado como un sinvergüenza, un seductor, pero un sinvergüenza que va a lo suyo, que en realidad se supone que está trabajando por la causa del sur, pero a veces nos da la sensación que es simplemente porque le ha tocado en ese bando, no porque esté muy concienciado de que estas son su gente. Y cuando lleva a Scarlett a su casa, a Tara, que no se sabe qué se va a encontrar, él de algún momento la deja ahí con la mujer de Ashley y con la esclava negra y se da media vuelta y dice que ahora va a decir, ahora que ya considera que es una causa perdida, porque en realidad sabe que el ejército confederado va a perder, él se va a unir a la causa y las deja ahí a las dos. Supongo que porque a mí también, que es una frustración que tiene a lo largo de toda la historia, la sigue viendo enamorada de Ashley, con lo cual dice, bueno, es que aquí me estoy dejando la vida por esta mujer, en realidad no, es un amor no correspondido durante 3 horas 50 minutos, por lo menos, y él se vuelve al ejército, y aquí vemos como Scarlett llega a casa después del desastre, ¿verdad? Y es lo que se va a encontrar en casa. Se encuentra la casa desolada, su madre ha muerto. El padre ido. Su padre está enloquecido, y de alguna forma ella tiene que sacar adelante la plantación. Y aquí es donde vemos la evolución realmente de una niña rica, acostumbrada a cualquier cosa, y de alguna forma cambia completamente su personalidad y ahora saca adelante, pues parece casi sacar adelante una multinacional, ¿verdad? Es decir, una plantación sin medios y sin nada. Yo es que esta película, en algunos, la habéis tachado de machista al principio. A mí en algunas cosas, en estos momentos en los que se hace tanta bandera por el empoderamiento femenino,
Me parece una película tremendamente feminista. Aquí... A ratos sí. A ratos bastante. Al fin y al cabo, estás hablando de una mujer que, por cierto, esto es interesante, saber si la estás juzgando mientras ves que hace lo que hace. Es decir, ves una mujer que maneja a los hombres a su antojo. Les engaña, les engatusa, los utiliza y cuando ya no les sirven, los tira. Y, por ejemplo, uno de sus maridos muere porque estaba con Ashley y lo primero que hace ella es preguntar por Ashley. Y Red Butler le dice, ya que preguntas por tu marido, ni siquiera se acuerda de la persona con la que está casada. No hemos Pero llegado. bueno, no. Con esto lo que quiero decir, básicamente, que a estas alturas de película, en la que posiblemente ya nos hemos comido cerca de 2 horas, así. es cuestión de preguntarse hasta qué punto estamos ante una mujer que puede causar cierto... mujer o personaje, ¿no? Puede causar cierto rechazo por su moralidad laxa o, por el contrario, cierta admiración por la capacidad que tiene de conseguir siempre lo que quiere, usando a la gente como quiere y, de alguna forma, echándose finalmente a toda su prole encima, ¿no? Y convirtiéndose, como se decía antes, en la persona que lleva los pantalones en casa. Claro, porque aquí la vemos echarse el mundo encima. De hecho, incluso tiene que matar a un soldado yanqui que entraba para saquear la casa de la familia. Sí, que por cierto ahí se ve el ramalazo sureño de la novela, porque, que por cierto, es curioso ver hasta 2 intentos de violación en una película del año 39, ¿vale? Este sería el primero en el que lo puedes intuir y, claro, te ponen a un soldado yanqui que es lo más parecido a un cerdo humano que hay. O sea, tú le ves la cara a ese señor con esa mirada totalmente libidinosa, ¿no? Y repugnante, y sabes las intenciones que va a tener. Y merecidamente recibe un tiro en la cara, también bastante violento para la época. Claro, pero llegados a este punto yo creo que ya empezamos a sentir simpatías por la protagonista, porque sí es verdad que hasta ahora la hemos visto como una aprovechada, que se utiliza a hombres débiles para su beneficio, pero ahora ya la vemos como una superviviente, es decir, ella hace lo que sea necesario para sobrevivir. De hecho, justo en este momento es donde está la mítica escena que dice, juro ante Dios que nunca volveré a pasar hambre porque se está comiendo una especie de rábano medio podrido del suelo. Es decir, ya la vemos como que de alguna forma está haciendo todo lo necesario para sobrevivir ella, la casa, porque dicen, también hay bastantes diálogos que están dando vueltas sobre el hecho de que es muy importante la tierra, la propiedad, la casa, es decir, eres terrateniente, Tara es casi lo más importante que representa esta familia, pero también está ayudando a sobrevivir a sus hermanas y a, entre comillas, a los esclavos, aunque ahora mismo ya no serían esclavos, simplemente son trabajadores que están a su cargo, es decir, ya tiene, aunque la vemos ir muy a lo suyo, también tiene una responsabilidad con su familia y con su hacienda, ¿verdad? Yo a veces veo que yo también el otro día la volví a ver, hacía 15 años o por ahí que no había visto de nuevo la película, aunque me la sé de memoria. Primero pensé que efectivamente es una historia de supervivencia y luego pensé que también hay mucho de orgullo perdido, de esta clase sureña a la que le han arrebatado todo y ve que tiene que empezar a plantar ella misma todo lo que quiera consumir porque si no se van a morir de hambre. Yo me debato un poco entre eso, éramos aristócratas y ahora somos los parias de la tierra, y luego la historia de supervivencia pura y dura de alguien que quiere sacar adelante a su familia. Yo me inclino más por el tema del orgullo que por la supervivencia. O sea, creo que hay más de en plan reivindicarse y volver a ser a quien eras antes, que en plan voy a ayudar a mi prima, perdón, voy a ayudar a Melania, voy a ayudar a mi padre que está ya mal de la cabeza, ¿sabes? Yo lo veo, me debato entre las dos cosas. Llegados a este punto, parece ser que el ejército yanqui les exige el pago de un impuesto totalmente desproporcionado, supongo para esquilmar un poco a lo que queda de ricos en los estados del sur, y ella se da cuenta que, aunque ha sacado un poco adelante la plantación, no tiene forma de pagar eso. Se le ocurre la idea, no sé si os acordáis la escena en la que está con mami y dice, vamos a usar esas cortinas para hacerme un vestido y volver a estar guapa, y voy a intentar ligarme a Red Butler. ¿Por qué se quiere ligar a Red Butler? Porque se ha acordado de un tío que está detrás de ella y que tiene dinero, ¿verdad? Y entonces vemos la escena en la que se va a la celda y él está jugando ahí como si fuera Han Solo en la cantina, está jugándose los cuartos que no tiene con soldados yanquis, y en ese momento ella de alguna forma le viene a decir que igual aceptaría casarse con él, pero él confiesa de forma con mucha confianza aún así, con una sonrisa, siempre tiene una mueca de suficiencia en la cara siempre, diciéndole, es que ahora mismo no tengo dinero. Y ella se da la vuelta y de
de alguna forma luego es curioso porque se encuentra con otro tío, otro antiguo pretendiente de ella, que le cuenta que le va muy bien y que se va a casar con una competidora. Y de alguna forma le manipula y acaba casándose con él, ¿verdad? Es como que ha ido a por un marido a Atlanta y no se puede ir de Atlanta sin un marido. Es lo que decía antes del punto machista que tiene la historia, en el sentido de que una mujer solo puede, ¿sabes? Es como que necesita de un marido y de un hombre, ¿no? Lo que pasa es que la novela, volvemos a lo mismo, igual que siempre estamos con la dualidad de los dos directores, de las dos historias y de la dualidad que hablabas de si es por orgullo o es por superación, siempre existe esa dualidad. Entonces, la novela, yo creo que la autora muy conscientemente habla de las dos cosas, porque habla de la supervivencia y de cambiar tu vida y de reconvertirte, que es un poco lo que le pasó a la actora en la vida real, y al mismo tiempo lo extrapola a una cosa que a ella no le gustaba en exceso, que era la antigua clase alta del sur. Entonces, al final, como que mezcla las dos cosas y entonces, claro, generas una fórmula que gusta a todo el mundo, que al final está bien, ¿no? Entonces, esta mujer, vale, está superándose a sí misma, está haciendo de todo y tal, pero al final siempre necesita un hombre. Pero y sin un hombre muy débil al que manipula, pero un hombre. Ya, pero es un hombre, quiero decir, al final dice, bueno, puedo ser todo lo que sea, pero al final sin un hombre no puedo conseguir nada, ¿no? Entonces es como las etapas estas en las que se va superando ciertas cosas como el machismo. Esa era la primera, ¿no? Es como, bueno, necesito un hombre, pero lo manejo yo. Claro. Pero al final siempre sigue siendo ese elemento que nadie cuestiona. Porque además, viendo la película o leyendo la novela en su momento, nadie cuestionaba eso. Decía, qué lista es, ¿no? Pero sigue existiendo el elemento masculino, ¿eh? Luego, no sé si os acordáis que en este punto de la película le vemos andando por las calles de Atlanta con Mami y Mami se empieza a encontrar a negros bien vestidos, con bombín y muy elegantes, y ella se queda mirando como que es otro nuevo mundo que está llegando y que la esclava negra pues que le rechina mucho. Y de repente ve a soldados negros, de repente y ella los aparta como si fueran niños que se están portando mal. Se fija en negros que van vestidos como si fueran ricos y también es decir, son pequeños detallitos, pero que tienen su intencionalidad clara. Bueno, el caso es que aquí vemos como que se vuelve a casar, le quita al marido, de hecho, a esa competidora, porque creo que le dice algo así como, no, es que en realidad se iba a casar ya con otro porque has tardado mucho. Y él dice, no me digas. Digo, pero yo... Bueno, de alguna forma que como que se aprovecha de que siempre le había gustado. Luego aquí vemos justo una reunión de sureños que están conspirando por la noche, que no nos lo dicen, pero es posible que fueran todos miembros del Ku Klux Klan, aquí porque eran, ¿verdad? El pasaje del libro que dije yo que quisieron suprimir, pues está un poco adaptado a que no sea del Ku Klux Klan, sino que sean... Claro. Que acaba siendo una escena bastante graciosa porque justo llegan los soldados yanquis a la casa donde están todas las mujeres esperándoles. Y en ese momento llega Red Butler con Ashley y con creo que otro marido más haciéndose pasar por borrachos y de alguna forma como el que les engañan a estos soldados bobos y dicen, bueno, es que en realidad aquí no ha pasado nada, es que no estábamos conspirando, estábamos en una casa de mujeres de moral laxa. Y en ese momento aparte nos cuentan como que no, es que tu marido ha muerto. Ah, bueno, vale. Es decir, como que van cayendo los maridos de Scarlett y no tienen la más mínima importancia cuando se lo cuentan, ¿verdad? Es que es hasta cómico. Sí, es una de las cosas que más chocaba, ¿no? Un poco. Y que de hecho, por ejemplo, el personaje de Scarlett, que por cierto la novela se iba a llamar Pansy y lo cambió en el último momento porque dijeron que se llamara de otra forma, la novela, es una cosa que chocaba mucho a la lectora. De hecho, en la elección de la actriz de Scarlett, hubo una serie de actrices que muchos fans le dijeron que no lo cogieran porque le resultaba antipática a Scarlett. Es decir, que le resultaba que era un personaje que no tenía moral. Es que es un poco antipática a la mitad de la película. Lo que pasa es que luego al final... Sí, pero es que es curioso porque al mismo tiempo tiene éxito. Quiero decir, o sea, ¿por qué gusta tanto una novela en la que el protagonista, ¿no? De repente está dudando todo el rato de la moralidad y te parece antipático, pero al mismo tiempo no puedes dejar de ver cómo sale de cada cosa, ¿no? De cada situación. Entonces, también es una antiheroína, una cosa que tampoco era muy, ¿no? Incluso emocionalmente la ves un poco, es decir, la ves un poco pava, porque dices, bueno, este hombre que es como la perfección personificada, que lo tiene todo, Clark Gable, y no te fijas en él,
y está haciendo cualquier cosa por ti, incluso le estás rechazando y él te pone una mueca de suficiencia y aún así te ayuda y está ahí siempre por ti, y tú estás enamoradísima, es decir, de un amor casi de juventud, de alguien que luego lo hemos visto que ha vuelto de la guerra y aunque sigue guardando cierta nobleza, está arruinado, le vamos viendo como poquita cosa. Y aún así, ella está obsesionada con persiguiendo ese amor de juventud y no viendo al superhombre que tiene al lado. Bueno, que al final veremos como que recapacita, pero es uno de los hilos de la película, ¿verdad? Y hay un subtexto probablemente que tenga que ver con la elección del viejo mundo y el nuevo mundo. Como que su amor de la infancia realmente es la añoranza porque ese pasado no se vaya. Entonces, al final, tiene que ver un poco con la necesidad de un personaje, de un personaje y de toda una población, de toda una nación, de toda una sociedad, de no perder lo que antes existía. Entonces, quiero esto, no quiero nada nuevo, no quiero algo diferente. Por muy atractivo que parezca, al final me quiero quedar con lo que ya conocíamos y con lo que estamos contentos. Entonces, es también, ¿no?, ese punto de conservadurismo del personaje, de intentar no entrar en ese nuevo mundo que le ofrece no solo el personaje de Red, sino la realidad, ¿no?, de la guerra. Claro. Entonces, bueno, llego a este punto, ya voy a ir muy rápido, a ver si llego al final. Por fin consigue Red convencerla a ella que se case con él, pero aparte dice, yo no me llamo engaño, si sé que no me quieres, pero es que nos venimos muy bien el uno al otro, parece que estamos hechos el uno para el otro, soy millonario, tú ya eres viuda por segunda vez, yo te quiero, cásate conmigo. Y ella le viene a decir en un momento terminado, se le encienden los ojos y dice, venga, vale, es verdad, me caso contigo. Vemos cómo le da una vida de cine, le empieza a llevar a restaurantes carísimos, que le compra todo, le da todos los caprichos. Y aún así, ella, el momento en el que tiene el primer hijo, vemos como otra vez vuelve a las andadas. Es decir, dice, no quiero tener un segundo hijo porque se me va a estropear el cuerpo y Ashley no me va a querer. Oye, yo esta vez que he visto la película, es verdad que cada uno tiramos a nuestras obsesiones y nuestros clásicos y nuestros referentes. Sí. Pero, cuéntame. Esta vez que he visto la película, en toda esta parte de la relación que se establece ya formal, por así decirlo, entre Butler y O'Hara, me ha recordado muchísimo a la relación que se establece entre Robert De Niro y Sharon Stone en Casino. Me ha parecido igual de tóxica, igual de... Es que si os fijáis, además es exactamente lo mismo. Un señor que persigue de forma ciega a una mujer de la que está enamorado, pero a su vez esa mujer no está enamorada de él, y el señor, Robert De Niro, Clark Gable, lo saben. Y para más Inri hay una tercera persona que en un triángulo amoroso, ¿no?, que en este caso sería Ashley, y en Casino me parece que era James Woods. Y me parece la parte más violenta de la película en lo emocional, ¿eh? En Casino era una barbaridad. ¿Os acordáis esas escenas con Robert De Niro tirando de los pelos a Sharon Stone, sacándolo de casa, llamando a la policía? Aquí, en la algo medida por el estilo pasa, es verdad, te lo iba a decir. Pasa un poquito. Es que en la medida en que la censura lo permitía, aquí pasa exactamente lo mismo. Estamos viendo escenas, bueno, hay una en concreto que parece que la va a estrangular directamente, ¿no?, a Vivian Leigh. Que casi hemos llegado. Y, bueno, es decir, y empiezan a tener mucho... Scorsese como cinéfilo seguro que tuvo en cuenta una Ahora que lo dices, tan seguramente, tormentosa. es verdad, es verdad. Sí, sí. Bueno, para llegar a esa escena que dice Jaime, empiezan a tener muchísimas peleas porque de alguna forma Butler sigue viendo cómo ella está obsesionada con... Iba a decir su ex, no, ni siquiera fue ex nunca, siempre es algo inalcanzable que tiene con Ashley Wakes. Y en un momento determinado, él decide... hay un momento en el que no está muy claro, y eso cuando nos estás diciendo tú, cuando hablamos el otro día de Vértigo y me decías tú, es que aquí han consumado, y aquí ha habido sexo, porque claro, en este Hollywood muchas veces no sabes exactamente cuándo había tenido sexo. Él parece ser que la amenaza con violarla esa noche en una de las discusiones que tiene, ¿verdad? Bueno, en fin. Entonces tradúcemelo. ¿Ahí tuvieron sexo o no tuvieron sexo? Al día siguiente, que en esto sí que os doy la razón y es bastante machista, al día siguiente está Scarlett cantando con los ojitos abiertos de par en par, ¿sabes? Diciendo qué maravillosa es la vida, etcétera, etcétera. Estamos hablando de una escena que, por cierto, y además Clark Gable creo que se disculpa. Le dice después, perdona por lo de anoche, para luego a continuación decir que la deja por enésima vez. Se coge a la hija de los dos y se va a Londres hasta que al final la hija dice, en un momento, pues se están pegando la vida padre, han dejado a la madre allí en Georgia, y dice, es que echo de menos a mamá. Y de alguna forma recapacita, vuelven a casa. Y hay una escena también bastante heavy, porque ahora que estamos acercándonos al final de la película, empiezan a golparse temas bastante brutos. Es decir, llega a casa y le confiesa
iba a decir Vivian Leigh, Scarlett O'Hara, que está embarazada, cuando están arriba en las escaleras, tiene una discusión justo cuando vuelve a la casa con la hija y ella cae por las escaleras y pierde al hijo, ¿verdad? De hecho, no sé si esto es antes o después del momento fiesta, que es bastante importante, cuando se supone que les han pillado a Ashley y a Vivian Leigh y a Scarlett. Sí, pero abrazándose, bueno, sí. Que sí, que curiosamente debe ser de los pocos momentos en los que Scarlett le abraza a Ashley sin ánimo libidinoso, pero sin embargo se produce, bueno, lo ve una de las primas de Scarlett, una de estas cotillas, se corre como reguero de pólvora el rumor, y hay una escena muy bonita que es cuando se celebra una gran fiesta de cumpleaños por Ashley. Scarlett dice que no quiere ir ni de coña, Clark Gable la obliga a ir y una vez en la puerta le dice, aquí te quedas, te vas a enfrentar con todas estas tú sola. Y Melania Hamilton, de la que hemos hablado poco, tiene un gesto muy noble que es recibirla con los brazos abiertos y besarla, dándola la bienvenida, ¿no? Pero esa mujer de buena que era tonta, era una beata, era un poco... Pero fíjate, Clark Gable hace un comentario parecido al que acabas de hacer tú. Dice en un momento dado, ¿te crees que tu prima es tonta? Y sin embargo sabe absolutamente todo lo que está ocurriendo. De alguna forma, Melania es muy consciente de cómo tienen que discurrir las cosas para que la prole pues continúe, ¿no? Y a mí me parece una escena bastante bonita, pero no sé si es después de lo del aborto. Ahora mismo no lo recuerdo. Lo tienes muy bien estructurado. Voy a terminar porque se nos acaba el tiempo y quedan dos cosas, en realidad. Cuando están, de alguna forma, intentando recomponer el matrimonio Butler y O'Hara, presencian el accidente de su hija pequeña, que se cae del caballo y muere. De alguna forma les acaba de destrozar la vida. Para una vida que podía ser maravillosa, pues les acaba de pasar una tragedia detrás de otra. Luego, parece ser que en un segundo embarazo que ha tenido Melanie, sufre complicaciones y acaba muriendo, con lo cual, de alguna forma, se despejan todos los problemas que podía haber tenido Scarlett para unirse a Ashley. Y dice, bueno, ahora es tu oportunidad. Puedes dejar a tu marido, que está hasta las narices de ti, llegas a este punto, y te puedes unir a Ashley. Y en este momento, ella se da cuenta que todo lo que ha querido durante toda su vida en realidad no le quería, ¿verdad? Es un poco como el punto culmen de la película. Al final dice, no, es que en realidad quiero a mi marido, que no deja de ser de coña. Un hombre que te ha perseguido toda su vida, que te ha dado todos los millones, con el que llevas casado X años y has tenido 2 hijos con él, ahora te das cuenta en este momento que le quieres. Bueno. Claro, es lo que decía antes, que es un poco como esa obsesión que se tiene con no perder lo que siempre ha sido, y cuando realmente lo consigues, te das cuenta de que todo el proceso que has llevado durante toda tu vida te ha transformado en otra persona. Ya no eres esa niña de bien con su familia guay y tal, porque eso ya no lo vas a disfrutar, ya no quieres ese tipo de persona. Lo que pasa es que estabas tan obsesionado con perseguirlo, pero que una vez que lo tienes te das cuenta que lo que querías era otra cosa, era el nuevo mundo. Tú ya estás adaptada a esa nueva realidad, eres otra persona y de repente todo te hace decir, ostras, es que fíjate el proceso que he llevado y ahora soy otra cosa, entonces ahora sí sé lo que quiero, ¿no? Entonces, pero en este momento, ¿no? ¿Os creéis el cambio de Scarlett? Porque a mí, a ver, el final me encanta. Es un poco excesivo, la verdad. Pero esa caída del caballo que tiene cual Pablo de Tarso y con una epifanía que le hace ver entonces que ha estado perdiendo 30 años de su vida o más persiguiendo a Ashley, que su verdadero amor es Clark Gable. Yo no sé hasta qué punto es una conversión sincera, precipitada por el guión, o una artimaña más de Scarlett en busca de su supervivencia, ¿no? Bueno, sí, no sé cómo lo veis vosotros. O llegados, sea, si pero llegados al final y ahora hablamos del final, es decir, en esa última escena en la que ella se va detrás del marido, que el marido está, la verdad es que tiene más paciencia que un santo Job, porque decimos que este hombre, con la suficiencia que tiene, tiene a todas las mujeres del mundo a su disposición, todo el dinero del mundo, y está obsesionado por esta mujer que le lleva maltratando 30 años y aún así sigue R. Aquí vemos que llegó el punto en el que ya nada les unía, que lo comenta en la película, cuando ha muerto ya su último hijo, y coge la puerta y se va a ir, y ella le dice, que la verdad es que lo entendemos, a él dice, no, ahora me he dado cuenta que te quiero de verdad. Y está la famosa frase que dice, francamente, querida, me importa un comino, ¿no? Porque no podían decir en aquella época, I don't give a fuck. Pues, creo que se le estaba pasando por la cabeza a toda la gente, en plan de, mira, bonita, ya déjame, que ya te he dado 30 años. Y tuvo polémica el uso del adjetivo damn, porque estaba considerado poco más o menos una blasfemia. Y el bueno de Selznick, que era muy aficionado a los memorándums y tal, pues a la comisión que llevaba este tipo de temas, les pasó la definición del diccionario de Oxford
diciendo que era un vulgarismo, pero que en ningún caso estaba considerado como una blasfemia, una palabra apócrifa, ¿no? Sobre todo en el contexto en el que se estaba utilizando. Llegados a este punto, si no le permites al protagonista decir un taco, es como cuando vimos la película esta de Robert Redford, de All Is Lost, que no abre la boca en toda la película, pero por lo menos cuando se viene todo el mundo abajo, déjale decir un fuck, por lo menos, uno solo. Grabó varias opciones por si acaso, ya, porque ya sabían que eso les podía generar problemas y grabaron varias opciones. Bueno, y ahora ya para terminar, vosotros, ¿qué pensáis que pasa después del final de lo que el viento se llevó? ¿Tú creéis que acaban juntos? ¿Creéis que...? Hay una continuación, por cierto, que se hizo una miniserie de televisión en los 90. ¿Os acordáis? Sí, es una novela que se escribió la novela que se llama Scarlett y se hizo la continuación con Timothy Dalton haciendo de Red Butler y se hizo un casting también a nivel mundial para encontrar a Scarlett intentando imitar un poco lo que había pasado con lo que el viento se llevó, ¿no? Es un auténtico fracaso, obviamente, pero vamos. La mujer de Val Kilmer, que creo que todavía no era su esposa, Joanna Whalley, fue la encargada de dar vida a Scarlett. ¿Y qué es lo que pasaba? ¿Acababan juntos o no quedaban juntos? Ya contarnos. ¿No? Se repetía un poco la fórmula otra vez. Era más lo mismo, ¿no? O sea, Sí, seguían una relación tóxica 10 años más. Ya os he dicho antes que me parece un finalazo. O sea, me encantan los finales abiertos, sobre todo cuando no te toman por tonto y es la forma barata de no cerrar ninguna trama. En este caso me parece el final perfecto. Es Scarlett yéndose otra vez a su casa, metiéndose en la cama sin dejar de maquinar cuál va a ser la nueva treta que va a utilizar esta vez para conseguir que Red Butler vuelva con ella, ¿no? A mí me parece totalmente coherente con lo que ha sido ella a lo largo de la película y además no te regala un final feliz, que por cierto, lo que comentabais antes, ¿no? De que es un personaje que no nos cae excesivamente simpático, pero yo siempre lo he tenido como un final triste, es curioso. Es decir, me da pena que no acaben juntos en ese momento. Siempre he pensado que es muy amargo, ¿no? El hecho de, después de todo lo que han pasado y tal, no haya un momento para la reconciliación, pero es siempre te puedes imaginar que él vuelve a la media hora y que se lo vuelva a pensar. Butler, que por cierto es uno de los grandes cínicos del cine, ese personaje, le dice algo así como, después de que Melania le haya dicho a Scarlett antes de morir en su lecho de muerte que cuide de Ashley, Gable le dice algo así como, vaya, tener permiso de la mujer, con permiso de la mujer es mucho más fácil ahora, ¿no? Tal. Esto justo antes de dejarlo, que es brutal, ¿no? O sea, es que la estás llamando de todo con esa simple frase. Bueno, pues yo creo que ya que un finalazo, o sea, amargo, abierto y que da pie a debates como el que tenemos ahora de qué pasaría si. Es una super película y un super final. La verdad es que hemos dado justo con la hora y lo vamos a dejar aquí porque nos habíamos comprometido. Y hasta el próximo programa, ¿vale, chicos? Vale. Muy bien. Venga, muchas gracias. Venga, un abrazo.